Amén. Bien, vamos a leer el Salmo 81. ¿Lo tiene? Salmo 81. Bien, buenas tardes a todos. Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos a esta enseñanza número 9 de la serie Enfrentando tus gigantes. La enseñanza de hoy se llama El gigante de la contradicción. En la enseñanza número 9, el gigante de la contradicción. Vamos a leer el Salmo 81 para poner en las manos de Dios esta actividad y empezar, dar inicio a la enseñanza número 9 de la serie Enfrentando tus gigantes. El gigante de la contradicción. Dice el Salmo 81, cantad, dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclama con júbilo. Entona canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Toca la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te bendecimos y exaltamos una vez más tu nombre, oh Dios, en este día y en esta tarde, Señor. Recibe la honra, la alabanza, la adoración que solo tú eres digno de merecer. Te damos gracias por ser nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tus misericordias. Y por eso, Señor, nos acercamos a ti para clamar por misericordia, para pedir perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades, que nos laves con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y podamos ser aceptos delante de tu presencia, al trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, queremos que nos ayudes, que nos asistas, como siempre lo has hecho, para aprender más de ti en esta tarde, al escudriñar la palabra, al ver, Señor, lo que tú nos dices y nos enseñas en tu palabra y a través de la experiencia obtenida con el pueblo de Israel. Graba tu palabra, tu consejo, Señor, que permanece para siempre en nuestros corazones y que podamos ser hacedores de ella y vivir rectos en tus caminos, de acuerdo a tus preceptos y estatutos. Que seas tú, Señor, dirigiendo nuestro camino, nuestra vida, y que no nos salgamos ni a la derecha ni a la izquierda. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú, oh Dios, derriba a nuestros enemigos. Tú, Señor, nos sustenta como lo mejor del trigo, y por eso te damos gracias, Padre. Recibe la honra, la alabanza y la adoración. Quita todo cansancio, todo malestar, todo aquello que quiera impedir que hoy aprendamos más de ti. Ayúdanos a concentrarnos en el estudio de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita toda preocupación, toda aflicción, todo aquello que mis hermanos puedan tener. Tú conoces sus necesidades y que quites todo aquello, Señor, que les impida aprender de ti. Ayúdalos, asístelos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. La hermana Dilia tiene problemas para entrar, debe ser su internet.
no logra entrar, está allí por entrar y no logra entrar. Puede ser su internet, si le pueden decir que trate de ingresar nuevamente, que cancele la conexión y trate de entrar nuevamente a ver si puede entrar. Porque se quedó en uniendo y no entra por temas de internet, me imagino. Bien, el gigante de la contradicción es la enseñanza número 9. Nos vamos a centrar en un versículo central. Vamos a centrarnos en él. Versículo central, vamos a usar Romanos capítulo 10, versículo 21. Allí conseguimos el texto base para esta enseñanza, que dice así: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo rebelde y contradictor. Estaremos viendo los puntos, tratando de manejar los mismos puntos, identificando el gigante de la contradicción, resultados de no enfrentar el gigante de la contradicción, cómo enfrentar el gigante de la contradicción y un ejemplo del gigante de la contradicción. Amén. Dios quería bendecir al pueblo de Israel para que tuviera una tierra llena de bendiciones, que fluye leche y miel. El pueblo de Israel nunca pudo entender y ver los gigantes en el interior de sus corazones. Los gigantes que vivían en el corazón del pueblo de Israel no les permitieron llegar a la tierra prometida. El gigante de la murmuración no dejaba dormir al pueblo de Israel. Pasaban toda la noche quejándose, murmurando. El gigante del temor era el padre de la duda. Y el gigante escondido de la rebelión aparecía y se rebelaba contra Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios todo el día los quería bendecir aquí en Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando habla de extender mis manos, significa que Dios quería bendecir con abundancia a Israel. Dios quiere también bendecir a muchos creyentes, pero no llega la bendición por los gigantes que viven en sus corazones. Vamos entonces a definir el gigante de la contradicción. Pablo habla de un pueblo rebelde y contradictor. Significa que el gigante de la contradicción tiene un hermano que se llama rebelión, gigante de la rebelión, que ya lo vimos. Es hermano del otro que ya vimos la enseñanza pasada. Contradictor en el original griego, antílego, significa disputar, rehusar, contradecir, hablar en contra, oponerse y ser respondón. Así que para poder definir al gigante de la contradicción tenemos que ver todos estos sinónimos que los vamos a revisar uno por uno. El primero es disputar, que significa pelear. Israel pasó su tiempo en el desierto peleando contra Dios. Pelearon contra Dios por la falta de agua, por la falta de alimentos, en fin. En Éxodo 17:6, uno de esos ejemplos, aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, estaban peleando contra Dios, contra Moisés, porque no tenían agua. Y Dios le da instrucciones a Moisés que golpeara la peña, que esta peña es Cristo, recuerde, y es un tipo de lo que Israel iba a hacer juicio a Jesucristo y a golpearlo. Y por eso la segunda vez que Dios le pide a Moisés, no le pide que golpee la peña, sino que le hable, porque el juicio a Jesucristo iba a ser una sola vez. Moisés no obedeció. Y se saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y aquel lugar fue llamado un lugar de disputa, de pelea, de contienda, controversia, en Éxodo 17:7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Porque tentaron, probaron, desafiaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Decían ellos. Si está entre nosotros, que haga esto o haga aquello. Se aprobaban a Dios, le pedían a Dios que hiciera cosas, y como Dios no contestaba sus oraciones de acuerdo a como ellos querían, pues entonces se molestaba. Así muchos cristianos disputan, pelean contra Dios porque no responde, no contesta sus oraciones como ellos quieren. Se les olvida o no conocen que Dios es soberano, que es omnisciente. No va a hacer lo que nosotros digamos así nomás. O
hace unas declaraciones sobre el gigante de la disputa en Job 9, versículos 3 y 4. Dice, si quisiere contender con él, con Dios, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie, por supuesto. En Job 22, 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. O sea, dejemos de pelear contra Dios, estemos en paz con Dios y nos irá bien. En Job 33, 13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. A veces uno le pregunta a Dios algo y él no responde. Y es posible que al tiempo te responda, como puede ser que nunca responda. Job 42, Job dice, ¿es sabiduría contender contra lo omnipotente? Pregunta Job, ¿es sabio hacer eso? El que disputa con Dios responda a esto, dice Job. Esa es entonces la primera definición del gigante de la contradicción. Un gigante, uno de los hijos del gigante de la contradicción, hablando de manera metafórica, este gigante tuvo unos 6 hijos más o menos. Disputar, rehusar, contradecir, hablar en contra, oponerse y se respondió. El segundo es rehusar. Israel pasó su tiempo en el desierto rechazando a Dios. ¿Qué significa rehusar? Significa rechazar. El escritor a los hebreos advierte sobre este gigante. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice así en Hebreos 12, versículo 25. Dice, tengan cuidado cuando Dios les llame la atención. No lo rechacen. Porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios les habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo. Porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12, 25, de la Biblia, traducción de la Biblia, lenguaje sencillo. Algunos predicadores declaran que Dios no castiga engañando a las personas. No son capaces de enseñar Hebreos 12, por ejemplo, versículos 5 al 11, que habla sobre la disciplina y el castigo. El Salmo 50, versículos 16 y 17, el salmista dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Eso es rechazar a Dios, echar a las espaldas las palabras de Dios. El apóstol Pablo no rechazó enseñar toda la verdad de Dios. Dijo, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, no he rechazado anunciar todo el consejo de Dios. En Hechos 20, versículos 26 y 27. El Señor Jesucristo también se lamenta por el rechazo de Israel. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste, me rechazaste? Y aquí vuestra casa os he dejada desierta. Fue la sentencia del juicio de Dios para con Israel, para con Jerusalén, Mateo 23, versículos 37 y 38. Quisiste significa anhelar, desear, obedecer. O sea, no quisiste anhelar, no quisiste desear, no quisiste obedecer. Significa rechazar la bendición de Dios. Israel y sus líderes espirituales no les gustaba, rechazaban ser confrontados por los profetas enviados con la verdad de Dios, porque la verdad molesta, la verdad incomoda, la verdad saca a la luz todas las mentiras y las contradicciones de aquellos que son contrarios a Dios. Número 3, contradecir. Es el tercer hijo de este gigante de la contradicción. Contradecir es decir lo contrario a lo que otro dice. El pueblo de Israel contradecía todo lo que Dios decía. Dios le decía, la tierra que les daré es buena en gran manera. Israel respondía, no es buena. Dios le decía, ustedes podrán echar los gigantes. Israel respondía, no podemos. Tremendo, eso muy tremendo. Dios, por supuesto, hizo el sacrificio, la obra de redención para que nosotros
fuéramos libertados, y Él está allí ayudándonos a esa continuidad en la santidad, pero nosotros tenemos que poner de nuestra voluntad, como dice Efesios 4:31, que despojémonos, quitémonos de todos aquellos gigantes que no nos dejan recibir la bendición. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros. No dice que el Espíritu Santo les quite, no dice que la palabra de Dios nos quite, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia, todos esos gigantes que están allí en el corazón, para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal. Quiere decir que nosotros tenemos que agarrar por el cuello esos gigantes y hacerlos morir, sacarlos de nuestro corazón. ¿Cuáles son? Ahí está la lista que hace el apóstol Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios entonces hizo la obra de la redención. Al creyente le corresponde vivir en santidad, obedeciendo para expulsar, echar fuera los gigantes que no permiten las bendiciones de Dios. Al hijo obediente le va mejor que al hijo desobediente y contradictor. Israel contradijeron a Dios. En Jeremías 2, versículos 2 y 3 dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejemos entonces de contradecir a Dios y llamemos el pecado como Dios lo llama, y aprendamos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Son enseñanzas para nosotros, no son enseñanzas para los impíos, no son enseñanzas para aquellos que no son creyentes, son enseñanzas dejadas para el pueblo de Dios. El cuarto sinónimo, el cuarto hijo del gigante de la contradicción, es hablar en contra. Israel pasaba hablando en contra de Dios. Moisés, Aarón, todos sus líderes hablaban de apedrear a sus líderes porque los querían hacer morir en el desierto. Decían que Dios solo les daba maná, solo les daba carbohidratos y nada de proteínas. Querían carne, querían comer carne. En Éxodo 16, 2 y 3, ustedes consiguen eso, en número 11:4 o en número 14 también está. En varias oportunidades lo hicieron y se quejaron. Dios les dio maná a los 40 años, pan de nobles, dice el salmista, trigo del cielo. Un alimento que tenía todo lo necesario para poder subsistir con todos los alimentos, vitaminas requeridos para el ser humano, hecho en la panadería del cielo, con todos los ingredientes suficientes para alimentarlos. Con el informe de los 10 espías hablaron mal, esparcieron falsos rumores. Fíjense como lo dicen varias versiones, en número 13:32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Y por qué ellos regresaron? Si es tierra que traga moradores. Y todo el pueblo que vive en medio de ellos son hombres de gran estatura. En la versión NTV dice: entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. El mal informe que leímos: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Palabra de Dios para todos, dice en número 13:32. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos ser enorme. Generó, por supuesto, esa murmuración, esa hablar en contra de Dios y de los líderes, generó toda una rebelión. Dios no miente, Dios les ofreció las promesas y Dios, por supuesto, que iba a cumplir. El escritor de los Hebreos afirma que es imposible que Dios mienta en Hebreos 6:18.
No debe ser entonces que hablemos mal en contra de quien dio su vida por nosotros en la cruz. Eso es algo que debemos tener cuidado. Amén. No debemos hablar mal contra la iglesia, sus líderes, la congregación, que te han dado alimento espiritual toda su vida cristiana. 1 Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 y 13, enseña: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En Hebreos 13:17 dice el escritor de los Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso para quién, para el creyente y para la iglesia. No debemos hablar mal tampoco de las autoridades. Romanos 13:1 y 2, el apóstol Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces debemos ser cuidadosos cuando nos oponemos a las diferentes autoridades. El quinto sinónimo, hijo del gigante de la contradicción, es la oposición, ser opositor. Israel se opuso, resistían a Dios y sus líderes todo el tiempo. Esteban confrontó, el diácono lleno del Espíritu Santo, el primer mártir cristiano de la iglesia, confrontó a Israel de su tiempo. En Hechos 7, versículos 51 y 52, le dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, a la cual los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Y cuál fue el resultado de esta confrontación que les hizo Esteban? Que lo apedrearon y le quitaron la vida. Ese fue el resultado, porque la verdad molesta, la verdad incomoda, y tratan de sepultarla, de matarla en la cruz, de sepultarla, de meterla en una cueva, taparla con una gran piedra, proteger la piedra para que no la puedan abrir, pero la verdad resucitó con Jesucristo. La verdad sale de la tierra, como dice el salmista, y se besa con la justicia. Así que la verdad no va a poder ser quitada, ni eliminada, ni tapada, porque no hay nada oculto que no se sepa. Y la verdad está viva, y viva para siempre. Amén. Así que debemos evitar esa oposición que se resiste sobre todo a la verdad. El sexto sinónimo, hijo integrante de la familia del gigante de la contradicción, es ser respondón. Respondón es una persona irreverente, insultante, es alguien con falta de respeto, ofensiva, que es irreverente. En el Salmo 78, 19 al 22 dice: y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, que si Dios podría ponerles comida en el desierto. En el versículo 20, y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Después preguntaron: ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Es tremendo, tomamos los ejemplos del pueblo de Israel, pero ese mismo problema, esos mismos gigantes están en el pueblo de Dios hoy día, en sus corazones. Como Israel fue en contra de la verdad de Dios, fue en contra de las bendiciones de Dios, fue en contra
siempre contradiciendo lo que Dios está haciendo. Así pues, muchos creyentes dicen que obedecen la palabra, que la creen, celebran el día de la Biblia y todo, pero realmente están celebrando el día de Halloween porque no obedecen la palabra de Dios. Los creyentes debemos entonces respetar lo establecido por Dios. Si un pastor, por ejemplo, cometió una falta, bueno, debe ser confrontado por otro pastor, no por un creyente, porque puede tener problemas, pero otro pastor sí lo puede confrontar a su mismo nivel. Porque muchos se toman esto para decir, bueno, fíjate, ve, no puedes estar contradiciendo a los pastores. No, si hay faltas, igual hay que confrontar, igual hay que decirlo, porque la verdad es lo que aprueba Dios, no la mentira y lo ilegal. Dios en su misericordia sigue bendiciendo a su pueblo y siguió bendiciendo al pueblo de Israel. En el Salmo 78, versículos 23 al 31 dice, sin embargo mandó las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues sus deseos. Pero en medio de esa codicia Dios los castigó porque fueron más allá de lo que es querer comer. Verso 30 y 31 dice, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Entonces, ¿cuál es el resultado? Como punto número 2, de no enfrentar el gigante de la contradicción. Israel una y otra vez rechazó, no escuchó a Dios. El Salmo 81, el que leímos al inicio, verso 8 al 12 dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinará Dios extraño. O sea, si escuchamos a Dios, no nos vamos a desviar de los caminos verdaderos, del camino seguro, al perseverar en la verdad, en la santidad que Dios nos pide. Israel no quiso ser alimentado por la palabra de Dios. En el verso 10 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿La llenaré de qué? La llenaré con la palabra de Dios, el alimento de Dios. Verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Lo rechazaron. Entonces, ¿qué hace Dios con aquellos que lo rechazan, que insisten en no obedecerle? Verso 12 dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Muy parecido a como explica el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 24, 26 y 28, lo que se endurecen, lo que están contra Dios, Dios los abandona, Dios los deja, los entrega en sus propios pecados, en sus concupiscencias, en sus lascivias, atestados del pecado, los abandona, los encarcela, traduce esa palabra en el original griego, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, que es la homosexualidad, el lesbianismo. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados, o sea, estando full,
completo de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Dios insiste en bendecir al ser humano, al creyente sobre todo, pero los gigantes que hay en sus corazones no los dejan. Entonces el resultado de no enfrentar el gigante de la contradicción es no recibir las bendiciones de Dios, no crecer espiritualmente, abandonar a Dios, perder la salvación de ese creyente y apostatar de la fe, apartándose de la fe y cayendo en lo que conocemos como la apostasía. ¿Bien? Punto número 3, ¿cómo enfrentar el gigante de la contradicción? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podremos vencer ese gigante de la contradicción? El apóstol Pedro exhorta al no creyente, por supuesto, que se tiene que arrepentir, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Arrepentidos y convertidos para poder eliminar los gigantes que hay en nuestros corazones. El Señor Jesucristo exige y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, en Juan 14:15. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceríais la verdad, y la verdad os hará libre de todo gigante en los corazones. Pero hay que ser verdaderamente discípulo de Jesús, permaneciendo en su palabra. El apóstol Pablo exhorta que para enfrentar y vencer al gigante, quitarlos de nosotros que no permiten que seamos bendecidos por Dios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, en Efesios 4:31. En Colosenses 3, versículos 5 al 8 dice, hacer morir, tuérzanle el cuello, dice ella, háganlos morir, saquen de ustedes pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también, y saca otra lista, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí está la lista de los gigantes que hay que hacer morir. Es la única manera de enfrentar a estos gigantes y sacarlos de nuestro corazón. Amén. Un ejemplo del gigante de la contradicción, opuesto a Dios, es el del sacerdote Elí y sus hijos. El sacerdote Elí fue el penúltimo de los jueces de Israel. Los hijos del sacerdote Elí, dice la Biblia, que eran impíos. En 1 Samuel capítulo 12 está esta historia, 2, 3 y 4. Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Significa que su padre no les enseñó la palabra de Dios, siendo el sacerdote de Israel. Y es algo que es delicado, porque hijos que crecen en hogares cristianos no se les enseña la palabra de Dios. No se les enseña que deben convertirse y arrepentirse y no ser contradictor a Dios para poder recibir la bendición del Señor. Los hijos del sacerdote Elí rechazaban, se oponían a las normas de Dios. Dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. A la fuerza tomaban las cosas. Dios dice que no tomábamos grosura, que es la grasa. Ellos lo hacían a la fuerza. 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
se oponían, rechazaban lo que Dios, las bendiciones que Dios quería hacerles. El sacerdote Elías se da cuenta y hace un insignificante, un blando regaño a sus hijos en 1 Samuel 2, 22 al 25. Permítame grabar este audio y abrir uno nuevo para continuar. Continuamos en la lámina número 17, donde el sacerdote Elías hace un insignificante, blando regaño a sus hijos. 1 Samuel 2, 22 al 25, pero Elías era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El pecado de los hijos del sacerdote Elí, de Ofni y Fines, debía ser quitado. Por ese pecado debían ser quitados del tabernáculo y sentenciados a morir. Era lo que enseñaba la ley. Elí no obedeció ninguna de las dos cosas, ni lo quitó, menos lo sentenció a muerte. Dios entonces, que no se queda callado, siempre advierte al que está en pecado, le da la oportunidad de advertir, porque el día del juicio no va a tener excusa para decir, no es que a mí no me dijeron, no es que yo no sabía, no es que tal. Dios lo va a recordar, Dios lo va a traer a memoria, Dios a alguien va a levantar con voz en cuello para clamar sobre la rebelión de mi pueblo, como dice Isaías 58:1. Alguien va a levantar Dios para revelar que hay pecado en la casa de Dios. 1 Samuel 2:31 dice, aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Dios envía a un profeta, de modo que no haya anciano en tu casa. Es el juicio de Dios para el sacerdote Elí. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad de hijo. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Dios le revela eso también a Samuel, joven Samuel, la sentencia contra Elí. Segunda vez Elí es amonestado por Dios con la visión que le dio Dios a Samuel. Samuel se lo cuenta todo porque le pidió cuéntame todo y Samuel le contó todo. Así que es por segunda vez, y cuando Dios dice las cosas por segunda vez, es que es pronto y fuerte.